¿Tienes alguna opinión sobre la no asimilación cultural de algunas comunidades islámicas a las sociedades europeas? Sí, que lo estamos haciendo mal en Europa si no los asimilamos. Que lo estamos haciendo mal. Y quienes los rechazan, quienes más dicen denunciar la falta de asimilación, son quienes más difícil hacen la asimilación. Porque rechazan a la gente por ser musulmana. Si quieres que se asimilen, lo primero que tienes que hacer es ser un buen vecino tú, ¿no? Entonces, eso de que no se asimilen hoy me parece muy mal, lo dicen sectores de la derecha, que en realidad lo dicen con la boca chiquita. No es que en realidad les moleste que no se asimilen los musulmanes, al contrario, no quieren que se asimilen, quieren que se vayan. Lo de la asimilación es un pretexto. Yo creo que deben asimilarse, yo creo que debe facilitarse la asimilación, y creo que Europa ha sido muy remisa en el cumplimiento de su obligación de generar una situación más amable para facilitar la integración. ¿Sí? Que hay integrados muchísimos, esto es otra cosa que no hay que olvidar. Que el que acaba de dejar de ser primer ministro escocés, siendo musulmán, pues no andaba precisamente obligando a la gente a seguir la Sharia, ni cambió las leyes de Escocia para que siguieran la Sharia, ni cosa por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que se pone el acento en los que no se asimilan, los arrinconas, los aíslas, los atacas, y luego te extraña que se aferren a su identidad y que te odien además. Pues, no, mira, es normal, ¿no? Es lo que se ha hecho toda la vida con los gitanos, es lo que se hizo con los judíos. Es un error, debes tratar precisamente de romper guetos, debes tratar de tener una sociedad inclusiva en el sentido sano de la palabra, y entonces la gran mayoría, no todos, siempre habrá extremos, pero la gran mayoría le puedes dar las bases necesarias para que se integre en una sociedad multicultural de verdad.